Vamos a continuar, mis hermanos, nosotros el servicio y vamos a entrar en lo que hoy hemos planificado. La semana pasada era el primer domingo, pero teníamos la parada contra el aborto y entonces lo movimos a este segundo domingo, la Santa Cena, y por supuesto vamos a hablar de lo que significa la cena para nosotros y vamos a compartir, vamos a ir allí con el Señor a ver lo que nos tiene para decir en esta mañana. Hay una lectura bíblica que quiero compartir con ustedes, que no es el centro del mensaje esta mañana, pero sí es algo que nos va a preparar. Ahí en Hebreos, en el capítulo 10, los versículos del 19 al 29. En Hebreos 10, carta a los Hebreos, capítulo 10, los versículos del 19 hasta el 29. Dice así la palabra del Señor y le voy a pedir que se pongan en pie. En respeto y reverencia al Señor y a su santa palabra. Dice el Señor, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Oremos. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por la oportunidad de celebrar, pero de celebrar porque nos congregamos, de celebrar porque somos fieles, de celebrar y venir a tu mesa porque hemos acudido a la cita. Señor, sabemos que lo que es bueno y no lo hacemos, eso constituye pecado. Por eso prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones para venir, Señor, a celebrar. Prepara los corazones para escuchar tu palabra y a mí, úsame escondiéndome detrás de tu cruz con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y hoy queremos hablarles sobre la cena. Pero como ustedes vieron en esta porción de Hebreos, ahí se habla de la celebración que tenemos cuando venimos delante de Dios, porque lo permitió su sangre, porque lo permitió su cuerpo partido, porque tenemos acceso al trono de la gloria. Pero esto es posible porque nos congregamos, y si no nos congregamos, pues entonces estamos dejando de hacer lo que conviene, no dejar la congregación, dice el Señor. Y termina diciendo que si no lo hacemos, pues entonces caemos en pecado. Hay un pecado, mis hermanos, mucha gente no lo ve así, pero es una necesidad. Y eso nos va a llevar de la mano a lo que decía el Señor en su palabra, lo que dijo el Señor en su palabra, cuando nos enseñó a nosotros de dónde viene la cena, de dónde viene la Santa Cena, de dónde viene la ordenanza, qué trasfondo tuvo y qué pasaba con aquellos que obviaban o estaban pensando o en algún momento iban a obviar lo que él había ordenado en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 12 de Éxodo. En esta porción que acabamos de ver, vamos a ver que es necesario. Y yo no digo que sea solamente un problema que tenemos con la cena, pero nos vamos a concentrar en la cena. El Señor nos manda a nosotros a congregarnos. No lo dice aquí que no nos debemos de congregar. Y en Apocalipsis entonces aparece diciendo, pero después vendrá virus y vendrán cosas. Entonces no importa que se dejen de congregar. Como yo siempre les he dicho, van a venir muchas cosas que van a hacer que nosotros decidamos no congregarnos. ¿Ok?
Y podemos tener poderosas razones y excusas las que querramos, pero eso no va a cambiar nada. Eso no va a cambiar el efecto negativo que deja en mostrar nuestra fidelidad cuando nos congregamos. La idea de congregarse, mis hermanos, es la manera en que nosotros expresamos nuestra fidelidad al Señor. No hay de otra. Cuando nosotros nos congregamos, nosotros nos ponemos de acuerdo en qué vamos a dar, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a tratar unos a los otros, cómo nos queremos y nos mostramos el amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos congregamos es cuando nosotros nos exhortamos los unos a los otros, cuando escuchamos la palabra de Dios. La fidelidad del cristiano se muestra en la congregación. Y dentro de esa congregación, porque aquí Pablo, cuando leímos en Hebreo, menciona que tenemos entonces la oportunidad de celebrar que Cristo vive, recordar lo que hizo, porque la presencia nuestra es importante. La presencia física es lo que hace que la iglesia sea un cuerpo, es lo que hace que nosotros podamos incluso enfrentar al mundo. La razón, la justificación que da el Señor, que no necesita ninguna, para que nosotros nos congreguemos es que los tiempos son malos y cada vez son peores. De manera que mientras más problemas, más cosas malas hayan allá afuera, más necesidad tenemos de congregarnos. Pero parte de esa congregación es para cumplir las ordenanzas del Señor. ¿Ok? Y entonces, aunque el problema es general y nos dejamos de congregar por cualquier razón y por cualquier situación, cuando nos dejamos de congregar para partir el pan y tomar el jugo de la uva, todavía es mucho más peligroso. ¿Ok? El dejarse de congregar, mis hermanos, es pecado. Pero entre otras cosas perdemos. Déjenme decirle algo, que hay muchos eruditos, investigadores bíblicos, comentaristas, que ellos dicen, yo no tengo por qué dudarlo, que la cena se celebraba todos los domingos en el Antiguo Testamento. Todos los domingos. O con una regularidad que no es la que nosotros usamos. Pero no está claro. Hay algunos que han investigado y dicen que sí. De manera que si nos dejamos de congregar cualquier domingo, si lo hacemos como según lo hacían, dicen que se lo hacían ellos, nosotros estuviéramos dejando de partir el pan, de recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Sin embargo, vemos que hay una dejadez. Y hay muchas cosas que hablar. Y esto lo estamos haciendo, mis hermanos, porque vamos a entrar en un proceso en el que vamos otra vez a recordar, cada vez que tengamos la cena, algunos otros aspectos de la cena, como son la importancia de los elementos, lo que significan, lo que trae la cena, lo que no trae la cena, muchas otras cosas que ustedes saben, pero que de tiempo en tiempo tenemos que recordar. Pero quisimos empezar por lo más importante, o lo primero, que es el congregarnos para tener la cena. Si nosotros nos congregamos para tener la cena, no existe la cena del Señor. El Señor pidió que nos congregáramos. Esta congregación viene de una celebración que aparece en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesucristo, cuando va a instaurar esta ordenanza tan importante para el cristiano, importancia de la que vamos a hablar en próximas cenas. Por ejemplo, cuando vamos, la próxima cena, vamos a hablar, porque vamos a estar ya en el periodo que utilizamos todas las prédicas para dar gracias. Vamos a hablar entonces de lo importante que es cómo nosotros expresamos nuestras acciones de gracia a través de la celebración de la cena. ¿Qué agradecemos a Dios cuando celebramos la Santa Cena? ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la próxima reunión para tomar la cena. Pero en esta queremos empezar por lo más importante. Hermano, si el cuerpo de Cristo no se congrega, no puede celebrar la cena. Tiene que haber congregación, tiene que haber fidelidad, tiene que haber una disposición del corazón que diga, me voy a congregar. Pero vemos que a veces los hermanos, y por supuesto esto con ustedes que están aquí, pero a veces hay hermanos y la iglesia tiene que hacer su parte. Nosotros teníamos la cena del Señor en la noche y no hay justificación, pero cuando la teníamos en la noche muy pocos hermanos participaban. Eso es una realidad. Bueno, la iglesia va a proveer para que entonces los hermanos sientan deseos, vean la importancia de la cena y decidimos entonces hacer arreglos y ponerla por la mañana. Pero no quiere decir que haya justificación alguna para faltar a la cena. Primero, para faltar a la congregación. Y segundo, para
vamos a ver que hay cosas que sí impiden que nuestra presencia física sea real, pueda cumplirse. Pero si no hay un motivo, la congregación es sumamente importante. Y una de las cosas importantes es que cuando nos reunimos para tomar la cena, tiene que ser con usted aquí, tiene que ser con la iglesia presente. De todas maneras, hay algunos hoy que sabían que había cena y hoy no están, por alguna razón que puede o no estar justificada, pero eso no cambia nada. Yo no voy a entrar en qué cosas las justifican, pero sí vamos a compartir con ustedes. Primeramente, quiero recordar de dónde digo estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo se reunió con los discípulos para instaurar la cena, lo hizo mientras ellos celebraban la Pascua. Y tenía toda la intención de cambiar aquella celebración que tenía el mismo propósito, tenía el propósito de recordar lo que Cristo había hecho por ellos, ¿ok? De dónde los había sacado, cómo lo había introducido en una nueva tierra, en una tierra bendita, para que nosotros entonces cuando tengamos la alabanza y tengamos el recordatorio, nos demos cuenta que Cristo hizo lo mismo con nosotros. Nos sacó de la vida de pecado, del Egipto nuestro como sacó Israel. El Señor Jesucristo nos trajo a una vida nueva. Y esas son las cosas que celebramos y fue Él, ¿ok? Pero tomó como ejemplo, tomó como trasfondo lo que Él mismo había ordenado allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando ellos iban a salir, a ser liberados de la opresión que sufrían de parte de los egipcios, el Señor les ordenó lo siguiente. Dice la Escritura, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de la promesa para cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. No había justificación para no celebrar, ¿verdad? Y si la familia y vuestro cordero será sin defecto. Nosotros celebramos porque el cordero de Dios es un cordero sin defecto. Cristo muriendo por nosotros es un símbolo de aquel cordero y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y si habéis de comerlo, ceñidos vuestros, y así habéis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Eso era lo que ellos estaban celebrando. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y dice el Señor, y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde nosotros estéis. Y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y esto será en memoria y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. Y eso es lo que ellos están celebrando cuando el Señor instaura una nueva era, una nueva ordenanza, una nueva celebración. 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. Así se instaura la Pascua, pero llega el momento de sustituir esta ofrenda, sustituir esta fiesta por la ordenanza, pero cuando aquella Pascua, que es el trasfondo de esta fiesta, dejaba de ser celebrada o se celebraba incorrectamente, había penalidad por ello. Nosotros pensamos que lo que tenemos hoy, la celebración, podemos dejarla, podemos abandonarla y no tener ninguna
culpabilidad ni ninguna pena por ligeramente abandonar lo que el Señor nos ha dejado como ordenanza. En la porción que leímos de Hebreo vemos que al final dice que hay una horrenda castigo porque es pecado el dejar de hacer lo que el Señor mandó hacer. Y está hablando de la congregación, acabamos de hablar de la congregación. Pero mis hermanos, para poder entender el problema más grave y de las razones al abandonar la cena, tenemos que remitirnos ahí al origen y ver cuando aquello que era ordenado por el Señor era abandonado, qué era lo que pasaba. Dice en el libro de Números, en el capítulo 9:13, mas el que estuviera limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado, dice allí la Escritura. Quiero hablarles, mis hermanos, de 3 problemas fundamentales para no asistir en general y también para no celebrar la Pascua. La Pascua requiere la presencia física. La Pascua es parte de nuestra congregación. Pero hay 3 problemas básicos, importantes, que hacen que nosotros descuidemos esta celebración. Número 1, la indiferencia. La indiferencia. Las cosas espirituales no son lo más importante para nosotros. Las cosas espirituales no son en realidad lo que nosotros tenemos en mente para que sea nuestra primera prioridad. Hay una indiferencia a las cosas de Dios. Hay una indiferencia a las cosas que el Señor Jesucristo dejó dichas. Hay cualquier excusa, cualquier motivo para abandonar la congregación. No hay atención. No ponemos dentro de nuestras prioridades lo que es importante, y las cosas espirituales son las más importantes, ¿verdad? Las cosas espirituales son las más importantes. Acercarnos a Dios es lo más importante que podemos hacer nosotros. En Santiago 4:8 dice la Escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. La indiferencia nuestra. Dios no es un Dios indiferente. Dios nunca muestra indiferencia con nosotros. Sin embargo, nosotros decimos que Dios se ha alejado y que Dios se ha apartado, que Dios se ha olvidado de nosotros. No, eso no sucede nunca. Somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Y dice allí Santiago, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Purificar el corazón quitando lo que no es importante y poniendo lo que es importante. La indiferencia es una de las razones más poderosas por las que nosotros hacemos caso omiso, no le damos la importancia que requiere la ordenanza, no nos preocupamos, no importa, eso no hace nada en mi vida, y es que no conocemos lo que significa realmente la cena, cosa que vamos a estar tratando en próximas exposiciones. ¿Ok? Dice en Santiago también, pero en el versículo 17 de ese capítulo 4, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Conocemos lo bueno, escuchamos lo que a Dios le agrada, pero nuestra indiferencia nos lleva a nosotros a tenerlo a un lado, a que pensamos que no va a pasar nada, pensamos que aquello que para el pueblo judío era tan importante y le traía tantas malas consecuencias cuando lo obviaban y lo olvidaban, para nosotros que vivimos en la gracia, bajo un nuevo pacto, bajo una nueva era, podemos descuidar, podemos olvidar, podemos dejar a un lado lo que es espiritual y lo que es importante, y no sabemos que eso trae malas consecuencias. Si lo había para el pueblo de Israel, lo va a haber para nosotros que somos también pueblos de Dios. Esa es la indiferencia. La indiferencia se manifiesta de muchas maneras. La indiferencia incluso se esconde detrás de justificaciones. Y las justificaciones no son más que cosas que nosotros ponemos delante de las cosas espirituales para decir, esto no es lo más importante para mí. Lo más importante es el familiar, el problema, la necesidad, lo que sea que ponemos delante del Señor. ¿Ok? Fíjense ustedes que allá en el Antiguo Testamento, si la persona estaba de viaje, no puede hacer presencia física. Si la persona está enferma, no puede estar físicamente presente. ¿Ok? Esas son razones poderosas. Pero ese no es el caso de la mayoría, que obvia, que olvida y que no le da la importancia necesaria a la ordenanza dada por el Señor. A veces nos olvidamos, a veces pensamos, a lo mejor el día de la cena no puedo faltar, pero el resto de los días no es importante. Ese no es el tema de hoy,
pero es parte de nuestra congregación, es parte importante de nuestra vida espiritual, es parte de lo que nosotros llamamos fidelidad. No hay fidelidad si no hay seriedad, si no hay constancia en la congregación. Eso es palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cena, estamos hablando de un aspecto bien importante de nuestra congregación. La indiferencia no puede hacer que nosotros nos olvidemos, que nosotros no lo tengamos presente. A veces pensamos que es que no la necesitamos de una manera constante, que puede ser cada 3 meses. Pero bueno, fíjense ustedes, nosotros hicimos nuestra parte cuando quitamos la cena de la noche y la pusimos en la mañana. Entendimos una serie de cosas, presiones del mundo, que si vivimos lejos, que si ya la gente no vive alrededor de la iglesia como vivía antes y todas esas cosas. Pero resulta que ahora la tenemos en el tiempo de nuestra congregación habitual. De manera que si vas a obviar la cena, si vas a obviar tu congregación, vas a obviar la cena. ¿Ok? No, va a ser un poco más difícil, me pienso yo, para el verdadero cristiano, dejar de congregarse, porque el primer domingo de cada mes, a no ser que haya una actividad como la que tuvimos el domingo pasado, es el día de la celebración de la Santa Cena. Mucho cuidado con la indiferencia. Con la indiferencia hay que pelear, contra la indiferencia hay que tener mucho cuidado. Hay que tener una decisión personal, hay que tomar una decisión personal y decir, las cosas espirituales son lo primero para mí. Mi fidelidad al Señor, la ordenanza que tanto beneficio me trae, no trae salvación, ¿ok? No trae ni que usted ocupe una posición especial delante de Dios, trae beneficios en cuanto a nuestra vida cristiana. Nos autoexaminamos, nosotros tenemos en cuenta lo que Cristo hizo, recordamos el nuevo pacto en que estamos. Es un tiempo de acción de gracia como vamos a ver la semana próxima, el mes próximo. Obviar la cena del Señor es una de las manifestaciones de indiferencia más atroces que hay y yo no creo que el Señor la pase por alto. Sinceramente, me siento en la obligación de alertarlos y de decirles que tengan cuidado con la indiferencia delante de las cosas espirituales. El mundo cada vez se pone peor, las cosas espirituales no han cambiado, no van a cambiar, el Señor está firme, sus seguidores tienen que estar firmes. ¿Ok? Entonces, podemos tener la justificación que sea, pero los que dicen que están en ese pacto que anuncia su sangre, tienen que ser fieles en el cumplimiento de ese pacto. Tienen que ser fieles en el seguimiento de las ordenanzas del Señor. En segundo lugar, en primer lugar la indiferencia. En segundo lugar, fíjense que la indiferencia tiene que ver con que las cosas espirituales no estén en primer lugar. Sencillamente las cosas espirituales no son lo primero para nosotros. Eso es indiferencia. ¿Ok? En segundo lugar, hay muchos cristianos, y yo no digo que no sean cristianos, pero que no han comprendido bien o han comprendido de manera incompleta la doctrina de la justificación. La gente no tiene en cuenta realmente lo que Cristo hizo por ellos, lo que permitió con su muerte, lo que trajo a tu vida y a tu vida especialmente eterna. Para la eternidad, tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que ha sido rescatada, que ha sido librado de la condenación y ha sido justificado. Ha sido justificado. La gente tiene una comprensión incompleta de esto. O queremos decir incompleta para no especular, porque en realidad estamos especulando. No hay razón, por lo menos en esta iglesia, de no entender lo que quiere decir la justificación. Nosotros por nuestros pecados merecíamos la muerte. Delante de Dios somos justificados porque Cristo pagó por nosotros. ¿Ok? Su sangre nos permite a nosotros poder ir delante de Dios y decir, alguien pagó por nosotros. Pero nosotros eso o no le damos importancia o no lo entendemos completamente o no significa mucho. Creo que no le dé importancia o no tenga presente el verdadero significado, no es verdaderamente un hijo de Dios. Lo que pasa es que muchas veces, y creo yo que sería lo único que sería de alguna manera una justificación, es la incompleta comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que hemos obtenido, de lo que nos ha dado cuando nosotros entramos en un nuevo pacto y nuestros pecados han sido pagados porque su sangre fue derramada y su cuerpo fue partido. Cuando vamos a la carta de los Romanos, que nos habla tanto de la justificación por nuestros pecados, encontramos allí en el capítulo 3, en el capítulo 3, 24, en el 23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos,
la justificación tiene una importancia tal de que nosotros todos estamos condenados a muerte. Y a muerte eterna. Por cuanto todos pecados. No tenemos acceso a Dios. No tenemos ninguna manera de acercarnos a Dios. Por la manera en que nosotros nos apartamos de Dios. Pero dice en el 24 de ese capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que nosotros celebramos aquí es que en Cristo, en su sacrificio vicario, sustitutivo ahí en la cruz, Él está pagando por nosotros. Cuando usted le saque una lágrima, un clavo o un sufrimiento o una de esas tantas películas de Cristo crucificado, piense que fue por usted y por mí. Fue por usted y por mí. Que Él pasó por lo que pasó. Gratuitamente, sin nosotros tener que dar nada ni hacer nada. Y en el capítulo 5, ahí en la carta a los Romanos, dice también en el versículo 1, justificados pues por la fe. Solamente por creer que Él lo hizo perfecto, ofreció el Cordero que quita el pecado del mundo, que Él en realidad murió por nuestros pecados. Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9 dice, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Saben lo que celebramos? Que por aquella sangre que nos permitió la entrada a un nuevo pacto con Dios, nosotros ya no somos condenados, ya no vamos a ser pasto de la ira de Dios. ¿Ok? Yo no sé cómo es posible que la gente vea que cuando llegamos al libro de Apocalipsis y se derrama la ira de Dios sobre las naciones y sobre el mundo, todavía hay alguien que piense que nosotros vamos a estar allí y que la iglesia va a estar en este mundo. Nosotros estamos librados totalmente de la ira de Dios porque hemos sido redimidos y salvos de esa ira por el sacrificio de Cristo, por el sacrificio del Señor. Y eso es lo que nosotros recordamos. Esa es la justificación. Delante de Dios hemos sido justificados. Yo recuerdo en Cuba, cuando nosotros practicábamos la medicina, ustedes no tienen la idea del poder que tenía un papelito médico. Le decían la justificación. Ese papelito médico te podía salvar hasta del servicio militar, te podía salvar del trabajo, te podía salvar de cualquier cosa, de cualquier ley, lo que el médico escribiera en un papel de justificación. Bueno, ¿saben qué? Lo que hizo Cristo nos salvó. Por fe solamente, no tiene que firmar nadie, no tiene nadie que hacer un papel. Por fe, por creer, nos ha salvado de la ira de Dios. De la ira de Dios. De la condenación eterna. Y por último, no solamente la indiferencia, la incompleta comprensión de lo que es la justificación, pero hay algo que no tiene nada que ver con eso, ni con la indiferencia, que es el egoísmo. La indiferencia es que las cosas espirituales para nosotros no son importantes. De manera general, y por supuesto, alrededor de eso buscamos cualquier justificación. Y el egoísmo es cuando nosotros nos consideramos lo más importante que hay. Cuando nosotros queremos ser beneficiados, nosotros queremos lo mejor para nosotros, creemos que lo que nosotros queremos es lo que de verdad nos merecemos, creemos que lo que nosotros estamos buscando y estamos haciendo es lo que Dios no sabe, pero yo tengo que hacer esto, yo necesito esto, yo tengo que buscar esto, porque Dios no sabe. Dios no tiene idea de cuán importante yo soy. El egoísmo. Y cuando yo hablo de egoísmo, no hablo solamente de ustedes, a veces somos egoístas. Es increíble cómo a veces la gente incluso hace el bien a otros, para ellos ser el centro. Para ellos ser el centro. No para que Cristo sea el centro, que esa es otra cosa importante. A veces somos egoístas porque nosotros somos los primeros y lo que nos afecta a nosotros es lo que es importante y lo que a mí me agrada es lo que voy a hacer y yo tengo que ser feliz y yo tengo que lograr lo que nadie ha logrado o yo tengo que lograr que mis hijos hagan lo que yo no pude o lo que yo hice. A veces caemos muy sutilmente en esas cosas. Yo nunca pude ser pelotero, yo quería ser pelotero. Yo quería que un hijo mío fuera pelotero. ¿Okay? Y tuve que aprender la lección. ¿Okay? El hijo pelotero se le echó a perder una rodilla y el Señor le dijo, no, si cuando él nació y tú lo trajiste delante de la iglesia
y delante de mí y lo presentaste, tú me lo diste. Cosa que yo supongo que haga todo cristiano, que coja a sus hijos y se lo entregue a Dios para que Dios haga lo mejor con ellos. ¿Ok? No lo que nosotros queremos, ni para que el niño sea lo que nosotros no pudimos hacer, ni para que el niño sea lo que nosotros no pudimos lograr, o para que sea lo que nosotros... Hermano, si yo hubiera querido, mis hijos hubieran sido médicos, porque yo los hubiera inculcado, y así todo sin inculcarle nada. Oh, admiran la profesión, y que le haga cuentos, y que les diga, pero yo se lo entregué al Señor. Haz con ellos lo que tú quieras, porque no se trata de mí. Sería una posición egoísta pensar que los frutos que da la ceiba son para la ceiba, son para el mundo, se caen de la mata y los coge el mundo. Pero los frutos de nosotros, gracias a Dios, no son para el mundo, son para el Señor. Y esos frutos tenemos que enseñarse, pero somos egoístas. Y ese es uno de los grandes aspectos en los que mostramos nuestro egoísmo a nuestros hijos. Pero somos egoístas incluso para celebrar la cena del Señor. Somos egoístas en que yo tengo que resolver lo que tengo que resolver. Mi situación es la más importante, mi problema es el más grande que hay. Y yo no puedo ir a congregarme, yo no puedo tener esa comunión con Dios. Y el egoísmo nos invade, el egoísmo donde el egocentrismo, donde nosotros somos el centro de todas las cosas. En Zacarías, en el capítulo 11, 17, y déjenme decirles que esto es muy importante. Yo le digo estas cosas, mis hermanos, porque esto es responsabilidad del pastor. El pastor tiene que decirle a ustedes lo que está bien delante de Dios. El egoísmo no está bien delante de Dios. El egocentrismo no está bien, la indiferencia no está bien. El pastor tiene que explicarle la doctrina y esa es la responsabilidad. Y ahí en Zacarías dice, ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Espada caiga sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será totalmente oscurecido. Yo no quiero que eso me pase. Y eso es bíblico, está ahí. No quiere decir que porque lo diga en el Antiguo Testamento no tenga vigencia para nosotros. Yo estoy obligado a decírselo. De manera que tengo una obligación de saber, porque conozco al ser humano, porque el Señor me ha enseñado a lidiar con el ser humano, que hay egoísmo, que hay indiferencia, que la gente no conoce realmente lo que está pasando cuando estamos tomando la cena, porque no entiende la justificación. En Hebreos, otra vez, en el capítulo 10, que lo leímos en el capítulo 25, el versículo 25 al 27, dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si, eso no está ahí por gusto. Después que habla de congregarnos, está hablando de congregarnos, y anteriormente había hablado de la importancia de venir delante del Señor, que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos acceso a Él, ¿ok? A su trono de gloria. Dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente, o sea, no es involuntario, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, la pregunta que usted tiene que hacerse en la mañana de hoy es, ¿qué arreglos y qué decisiones estoy dispuesto a hacer para serle fiel al Señor, congregándome y participando con mi congregación en la celebración de la Santa Cena? ¿Qué arreglos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es fácil. Número 1, no seas indiferente. Número 2, no estás claro en lo que el Señor Jesucristo hizo por ti. Ven y te lo vamos a explicar una y otra vez. Y en tercer lugar, no seamos egoístas. El Evangelio de Cristo no tiene nada de egoísmo y nosotros no somos el centro del mundo. Nosotros no somos el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Dios luchando, peleando, muriendo y dándonos salvación a nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él. Nosotros tenemos que ir a Él. Y eso es lo que celebramos. Y eso es lo que vamos a celebrar ahora. Eso es lo que vamos a recordar. Todo lo que Cristo proveyó. Ustedes que hoy por lo menos no fueron egoístas ni fueron insensibles e indiferentes. Hoy están en la casa del Señor. Gloria a Dios por ellos, porque han venido. Pero hay otros que no están.
Y yo les pido que ustedes oren por ellos. Yo les pido que las personas se convenzan de que lo que está pasando en el mundo no es de Dios. Hay un príncipe de este mundo que cada vez más le dice a la gente, no hace falta congregarse, no hace falta tener iglesia. La iglesia pasó, las cosas de Dios, las cosas religiosas ya no son importantes. Tú eres el centro del mundo, tus problemas son los más importantes. Eso es lo que te dice el mundo, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, hoy es tiempo de celebrar todas esas cosas que Dios nos ha dado. Ahora, en primer lugar, es necesario aclarar. Si usted está esta mañana aquí y vamos a tomar la cena, hoy es el día de tomar la cena, ¿cuáles son las cosas que pueden impedir que usted tome la cena? Número uno, que usted no sea del Señor. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy no puede tomar la cena. Ni no lo puede hacer hasta que usted, el Señor es el que invita, no yo. Y Él invita a su mesa. Ahí estaban los discípulos. Judas no tomó la cena definitivamente. Judas no era del Señor. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy puede ser el día de su salvación. Hoy puede ser el día. Si usted no se ha bautizado, usted está en desobediencia. Usted puede, yo no lo voy a cuestionar si ha sido salvo o no, pero está desobediente a aquel que le salvó. Hoy puede ser el día en que usted decida bautizarse. De manera que si usted resuelve esos problemas antes de nosotros repartir los elementos, usted puede tomar la cena del Señor. ¿Ok? ¿Hay algún pecado? ¿Hay algún problema? Nada es más grande que el Dios que tenemos nosotros. Nada es más grande que su perdón. Y vamos a tener un tiempo de recogimiento, vamos a tener un tiempo en el que nosotros pedimos perdón, nos autoexaminamos y le pedimos perdón a Dios por cualquier cosa que hayamos cometido. Esa es una práctica, esa es una función, ese es uno de los objetivos que tiene al reunirnos para recordar lo que Cristo hizo, que somos pecadores. Y déjenme decirle, no piense que esta cena lo va a librar. La próxima cena usted la necesita también porque seguimos siendo pecadores. ¿Ok? Nosotros no vamos a ser personas que no pequen. Nosotros somos personas donde el cuerpo y el espíritu están peleando constantemente. Necesitamos la cena del Señor para renovarnos, para pedir perdón, para arreglar nuestros problemas entre nosotros y problemas de nosotros mismos. ¿Ok? De manera que si usted no es de la iglesia, si usted no es miembro de la iglesia, ok, yo lo invito a tomar la cena, pero tiene que haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si no se ha bautizado, puede ser la decisión. Si no ha recibido a Cristo, puede ser la decisión. De manera que en realidad no hay nada que impida que usted tome la cena del Señor. No hay nada que impida. Su indiferencia por la salvación, sí. Su indiferencia porque no está aquí, su indiferencia por lo que Cristo hizo, su egoísmo de decir, oh no, yo soy tan pecador. Déjeme decirle que hay una manera de ser egoísta. Y a veces no es el decir, yo soy bueno y lo mejor del mundo. A veces decir, oh no, yo no tengo remedio. Yo no tengo remedio. El pecado que yo cometí es tan grande que no, eso es ser egoísta. ¿Ok? Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, sea cual sea su pecado. De manera que usted tiene que quitarse del medio y dar paso al plan de Dios para que tenga efecto en su vida. No hay razón para no tomar la cena. Vamos a tener una oración ahora. No es la oración de recogimiento para aquellos que son del Señor. Es la oración para si hay alguien que no se haya bautizado, alguien que no haya recibido a Cristo, tenga la oportunidad de celebrar con nosotros. ¿Ok? Oremos. Padre bendito, amado Señor, te alabamos. Yo te ruego, Señor amado, que tú toques los corazones. Que una vez más, Padre amado, después de haber tocado algunos corazones para salvación, Señor, que sea evidente, que quites del medio todo lo que impida que estas almas te sean fieles, te sean obedientes y vengan a las aguas a bautizarse. Padre, te pido que con tu poder les toque. Si el caso es que todavía no son salvos, Señor amado, provee arrepentimiento para que ellos vengan al conocimiento tuyo. Te pido, Dios mío, que tú toques esos corazones y que hoy sea día de decisión. En el nombre de Jesús. En el nombre